Listo. Buenas noches, estimados. Mi nombre es Jocelyn Sarmiento, integrante del portal jurídico El Diario del Abogado. Y el día de hoy, como parte del curso especializado en Derecho Procesal Penal, tengo el honor de presentarles al doctor Sergio Aranda, para lo cual detallaré lo siguiente. El doctor Sergio Aranda es abogado defensor en litigios penales, realizó estudios en justicia penal y derechos humanos por la Universidad Autónoma del Estado de México y es maestrando en Derecho Constitucional. Ahora le doy el pase al doctor, quien nos disertará acerca del principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. Listo, doctor. Puede iniciar la ponencia. Muchas gracias, estimada Leslie, a los amigos del diario del abogado por la invitación, de igual manera para poder compartir un pequeño espacio el día de hoy respecto a un tema que considero es importante porque uno de los principales problemas una de las principales problemáticas, realidades adversas a las que se enfrenta el sistema de justicia es respecto a la carga procesal. Hay demasiados casos, tuve una que otra ocasión en la que recuerdo me fui a la Fiscalía de Chorrillos y no había ni espacio para caminar en un despacho, todo estaba lleno de cerros y cerros de carpetas fiscales ahí en investigación. Es por ello que justamente para poder hacer de que solamente los casos que tengan que llegar a juicio lleguen y que aquellos casos en los cuales haya otras alternativas, haya otras soluciones para poder, en este caso, resolver el conflicto, no tengan que comerse todo un proceso. Es así que justamente nuestro código contempla una figura importante, una figura que evita tener que usar recursos del Estado, tiempo de los funcionarios, en este caso fiscal, posteriormente un juez, el tiempo de los mismos abogados, para poder resolver inmediatamente un conflicto. Y es para ello que se implementa en el Código Procesal Penal esta figura del principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Para ello es necesario remitirnos sí o sí a lo que establece el Código Procesal Penal en el artículo 2. Toda la ponencia del día de hoy va a estar centrada en el artículo 2, porque es aquí donde el legislador finalmente ha querido regular todo el tema referido al principio de oportunidad y el mismo acuerdo reparatorio. La denominación es propiamente principio de oportunidad, es la denominación que le ha dado el legislador al artículo 2 del Código Procesal Penal, pero finalmente este artículo en los 9 numerales que contiene, si más no me equivoco, son 9, va finalmente a regular tanto el principio de oportunidad como el acuerdo reparatorio. Mecanismos de simplificación procesal. Es la primera idea que tenemos que tener respecto a estas figuras, tanto el principio de oportunidad como el acuerdo reparatorio. Habrán escuchado en más de alguna ocasión cuando está saliendo de una fiesta y por ahí había un patrullero que ya te estaba esperando y ya te estaba haciendo seguimiento, te cuadra a un costado de la calle, se te acerca, ven que está con los ojos brillosos, el tufo de alcohol, a la comisaría, a pasar dosaje etílico. Cuando ocurren estos casos, si es una de las primeras veces en que estás recayendo en una conducta así, el código abre la puerta a que esta situación, a finalmente a que esta investigación pueda culminar tranquilamente con un principio de oportunidad. Ok, tu detenido reconoce responsabilidad, te encontramos con las manos en la masa, si estuviste conduciendo en estado de ebriedad, que es delito, por lo tanto, aceptando tú tu responsabilidad,
comprometiéndote a no cometer nuevamente esta conducta, y realizando el pago de una reparación civil, finalmente es que se llega a dar el acuerdo por el principio de oportunidad. Como le digo, es una figura que se suele dar muy seguido, ya que estas detenciones en estado de ebriedad son muy constantes, son muy constantes. Pero a ver, el artículo 2 del Código Procesal Penal, el numeral uno, ya marca una pauta. Y la primera la primera pauta que se marca acá es quién puede, claro está que, ¿cómo podemos llegar a este tema del principio de oportunidad? ¿Cómo puede darse el principio de oportunidad? ¿Solamente cuando el fiscal lo quiera? ¿Solamente cuando el imputado lo pida? Y el código nos da la respuesta en ese caso, de que tanto el Ministerio Público de oficio o si el mismo imputado lo solicita, podrá realizarse el principio de oportunidad. Esto es, el fiscal podrá abstenerse de ejercitar la acción penal. ¿Cuándo se ejercita la acción penal? Cuando el fiscal termina disponiendo la formalización de la investigación. Hoy se tiene la idea, o al menos la línea procesal que yo sigo, es de que recién se ejerce la acción penal cuando se formula, cuando se realiza la formalización de la investigación preparatoria. Ahí recién se ejercita la acción penal. Mientras no haya formalización de la investigación, no se ejercita la acción penal. Por lo tanto, estando dentro de diligencias preliminares, es que el fiscal, tanto si él lo considera, o si el imputado, el detenido, el denunciado, el investigado lo pidiese, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal. Ahora, ¿en qué caso se puede dar el principio de oportunidad? Hemos señalado que, bueno, cuando el agente haya sido afectado, por ejemplo, señala acá el literal A, el inciso A del artículo 1, cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito culposo o doloso, puede darse el caso finalmente, bueno, estuviste manejando en estado de ebriedad, chocaste contra un poste y tú mismo acabaste herido. Puede darse, por ejemplo, el principio de oportunidad en esos casos, siempre que, y acá mismo lo remarca, que la pena privativa de libertad sea no mayor de 4 años. Es una pauta necesaria para tener en cuenta en cuanto al principio de oportunidad. El literal B señala, por ejemplo, que tiene que también tratarse de delitos que no afecten gravemente el interés público, ¿no? Es distinto de que te detengan por el simple hecho de haber estado manejando en estado de ebriedad, a que seas detenido cuando has atropellado a 5 o 10 personas habiendo estado bajo el consumo del alcohol. Son circunstancias completamente distintas. Entonces es por ello que acá literalmente el numeral uno del artículo 2 del Código Procesal Penal remarca ello. Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años de pena privativa de libertad. Pero nos quedamos con la primera línea, cuando no afecte gravemente el interés público. Asimismo, el mismo numeral uno en su inciso C, señala que se va a poder aplicar también el principio de oportunidad cuando el fiscal aprecie que concurren supuestos atenuantes. Por ejemplo, artículo 14 habla del error de prohibición, error. eh, También está el otro, se me fue el nombre del artículo 15. Va a ser necesario igual hacer una manera de recordar y simplemente poder ver de qué trata cada uno. Por ejemplo, señala acá el artículo 2 numeral uno inciso C, que en caso al fiscal pueda haber que subsisten, por ejemplo, estas atenuantes, por ejemplo, el error de tipo. Recordemos que el artículo eh, 14 señala en el segundo párrafo que el error invencible sobre la licitud del hecho constituye
excluye la responsabilidad penal y si el error fuera vencible, se atenúa la pena. Si el fiscal le detecta que existe un error que fuera vencible, que atenúa la pena, puede también aplicar el principio de oportunidad. Se habla también acá del artículo 15. Ese artículo trata del error de comprensión culturalmente condicionado. Por ejemplo, cuando habla del artículo 16, que también se puede aplicar el principio de oportunidad, son los casos de tentativa. El 18 es cuando existe el desistimiento voluntario. El artículo 21, al que hace mención acá, por ejemplo, también este numeral, este inciso, hace referencia a la responsabilidad restringida. El 22 hace referencia a la responsabilidad restringida por la edad. El 25 hace referencia a la complicidad primaria y complicidad secundaria. El artículo 26 a la incomunicabilidad. Perdón, el artículo 46, que es ya prácticamente el artículo que desarrolla mucho más cuáles son las circunstancias de atenuación. Entonces, si el fiscal también aprecia que concurren supuestos atenuantes y que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución, puede también aplicar, puede también aplicar el principio de oportunidad. Y claro, bien está que no será posible cuando se trate de un delito combinado cuya pena supera los 4 años. Ahí sí tendremos problemas. No podemos recurrir al principio de oportunidad. Está prácticamente pensado para los delitos menores. Esa tiene que ser la principal idea en este caso. Ahora, eh, cuando hemos hablado hace unos momentos, en los supuestos B y C, señala el numeral 2 del artículo 2, que es donde está regulado el principio de oportunidad, que va a ser necesario que el agente hubiese reparado los daños y perjuicios. Si de repente eh, se dio el caso que chocase con alguna pared estando manejando en estado de ebriedad, el agente tiene que ya haber buscado reparar dicho daño, ¿no? Es lo que se regula acá en el numeral 2. Ahora, acá en el numeral 3 viene este artículo me trae justo un recuerdo respecto a una situación que pasé hace unos días. Les comento, pero miren, el numeral 3, ¿qué dice? Fiscal cita al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo. Puede que no asista el agraviado, puede darse el caso. El fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la reparación civil que corresponda. En casos de conducción en estado de ebriedad, hay un cuadrito ya fijado que de acuerdo a nivel de alcohol que se te haya detectado en la sangre, se va a fijar el monto que tú vas a pagar como reparación civil. Fiscal cita, en este caso, al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a estas sesiones para acordar el principio de oportunidad. En la gran mayoría de casos el procurador no va, deja que el fiscal lo resuelva todo y, y cuando llega la sesión, a veces está el fiscal inclusive y a veces el fiscal le encarga a un asistente. Lo correcto sería que sea el mismo fiscal, pero bueno, hoy en la práctica está tolerado que sea el asistente en función fiscal, quien prácticamente esté ahí haciendo esté simbolizando el acto de presencia del fiscal. No debería ser así. Se tiene también hoy la costumbre de que son los asistentes administrativos o en función fiscal quienes toman la declaración testimonial indagatoria. Y tampoco debería ser así si es que no está presente el fiscal ahí, para que controle. No recuerden una diligencia y estaba quien realizaba las preguntas, era un asistente o con la mayor consideración, claro está. Pero al momento de que hacíamos las objeciones, tenía que interrumpir un rato ella porque iba a consultarle a su fiscal para ver si declaraba, si concedía o no la objeción, si declaraba fundada o no la objeción, y teníamos que reformular la pregunta, ¿no? Y paraba entre esas idas y vueltas. Entonces el fiscal es el que tiene que estar presente en, en la, eh, en la diligencia para poder acordar en este caso el monto de reparación civil que va a corresponder. ¿Y por qué es importante esto? Más allá del monto de la reparación civil, que ya existe norma que regula cómo tiene que ser el pago, ¿no? De acuerdo a nivel de alcohol que se te haya detectado.
Lo cierto es de que hay fiscales, y justo esta fue una situación con la que me encontré hace unos días, pues, antes de ver la caja de comentarios que tenemos acá también. Hay fiscales que establecen que para el pago de la reparación civil pueda darse en 9 cuotas. No, bueno, dice la norma, el artículo 2 numeral 3 que en 9 meses se puede dar el pago de la reparación civil. Entonces, algunos establecen en pago en 9 cuotas. Hay fiscales, y justo acá tuve un problema hace unos días, que querían que el pago de la reparación civil sea ahí mismo, y que si no lo pagábamos en ese mismo momento, no iba a haber acuerdo. Y no, y fue justo un tema que estuvimos discrepando en buen momento con el fiscal. Entiendo que ellos tienen mucha carga y ya querían sacarse el caso de encima. Decían de que si usted no paga ahora mismo, no está mostrando intención de querer pagar la reparación civil. Es que no es así. Pues el mismo artículo 2 numeral 3 sirve como escudo frente a esos casos en el cual uno pueda pedirle al fiscal, que bueno, es muy alto el monto, no son 3.000, 5.000 soles, dame más tiempo, por favor, fiscal. El código te da la posibilidad de que se establezca hasta 9 meses de reparación civil, hasta 9 meses. Sin embargo, hoy en día se tiene algunos despachos, no todos, porque hay despachos que sí tranquilamente te dicen inclusive, está bien, van a ser 9 cuotas, ¿no? Y hay despachos que sí son un poco más rigurosos, como este que me tocó hace un par de semanas, habrá sido, y que querían que paguemos ahí mismo la reparación civil, pero no. Inclusive, y recuerdo que el fiscal, o bueno, el asistente de función fiscal, que estaba ahí trasladándonos lo que le decía el fiscal, y le decía que, que si no estábamos de acuerdo con pagar el monto en ese mismo momento, ya no iba a haber acuerdo. Y es que no es así, porque justo acá lo resalté de negrita, miren ustedes el numeral 3 porque se llega al acuerdo respecto al monto de la reparación civil. No hay problema, voy a pagar el monto. Pero el mismo numeral 3 señala que, bueno, con fiscal no hemos podido llegar a un acuerdo respecto al plazo para pagarte la reparación civil. El fiscal puede establecer uno que no exceda los 9 meses. Ahora, el fiscal no puede, también esta decisión y tiene que ir a la par con el principio de proporcionalidad, tomando en cuenta que es un monto alto. A una persona que de repente gana el mínimo al mes, no puedes pedirle que consiga el dinero de un día para otro, ¿no? Entonces, esos criterios de razonabilidad tiene que también tenerlo en cuenta el fiscal. Pero hay que tener mucho cuidado cuando el fiscal dice, no, quiero que se pague ahora mismo. No, 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 no necesariamente, no, no necesariamente. Eh, Ahora, y esta diligencia también del principio de oportunidad de estar citando a ambas partes, y podemos saltarla, sí, podríamos saltarla, si es que se da el caso, porque sí pasa que ante un notario, eh, o de repente ante un mismo conciliador, ya se haya dado esta diligencia, ¿no? Que se acuerde un pago de reparación civil por el daño provocado. Al menos en cuanto a los delitos de conducción en estado de ebriedad, no he visto mucho este caso. Se da prácticamente esto ya por promoción, por incentivo del mismo fiscal. El mismo fiscal es quien promueve el tema del principio de oportunidad en estos casos, cita al procurador del Ministerio de Transporte, cita al abogado defensor y finalmente eh, culmina
se da la sesión, ¿no? Y se llega al acuerdo de la reparación civil y al monto. Pero al menos creo que es una pauta que es importante tener en cuenta, ¿no? Para señalar de que el fiscal puede establecer un plazo que no se establezca a los 9 meses, pero el problema ocurre acá porque si revisamos el artículo 2 numeral 3 no se establece un mínimo, no se establece un mínimo. Y acá considero tal vez si algún momento surge alguna propuesta de tesis, tal vez puede ser, o quien esté asesorando a algún congresista, proponer tal vez que se establezca un mínimo, porque esto abre la puerta que el fiscal quiera que en ese mismo momento se le pague la reparación civil, ¿no? Y desatienden los principios de proporcionalidad, de razonabilidad, que aplica para cada uno de los artículos que están dentro de este código. Así que bien, bueno, consideraba ello tenerlo, tenerlo en cuenta. Eh, justo, a ver, tenía por acá, vea una pregunta, creo. Sí, de oportunidad. En los casos de omisión a la asistencia familiar, puede ser aplicable el principio de oportunidad. Y no he visto impedimento para ello, pero pasa mayormente cuando el caso ya se llega a las fiscalías. eh, Esto concurre tras la remisión del juzgado civil directamente a la fiscalía penal. La fiscalía penal, al tener prácticamente todo lo que hacen ellos es acusar directamente ya. Acusan directamente, pero sí podría darse igual en estos casos, ¿no? La idea y lo que busca justamente el principio de oportunidad es ello, que evitemos que pasar por todo el proceso penal, que se desarrolle todo un juicio, ¿no? Pero bien, y justo acá, en atención a lo que hablábamos hace un momento de la diligencia prevista para el tema del principio de oportunidad, no basta solamente con que se acuerde el tema de la reparación civil y cuándo vas a pagarlo, sino que tras haber hecho el pago, haya una disposición fiscal de abstención del ejercicio de la acción penal. Archivo el caso porque ya a través del principio de oportunidad se acordó en el pago de una reparación civil y unas normas de conducta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si quedaste en pagarlo en 5 meses y no lo pagaste? Ahí sí el fiscal puede ya promover la acción penal. No, y bueno, señala acá la misma norma que es un acto no impugnable, no impugnable. ¿Habría alguna manera de recurrir esto? Tal vez porque acá habla cómo impugnas una disposición ante el superior jerárquico. El tema de la elevación de actuados no se aplica solamente para temas de archivo, por ejemplo. Se aboca el principio de oportunidad, cómo cómo se mide la suma. A ver, antes de seguir, justo vi el comentario del colega Alex. ¿Cómo se mediría la suma de la reparación civil? Hay que dar ahí un poco el criterio abstracto de determinar cuál fue el daño moral, daño emergente y lucro cesante. No tal cual como si fueses un actor civil o si fueses el agraviado en un proceso que quieres constituirse como acción, como actor civil y vas a pedir ya la reparación civil, la cantidad. Recordemos que la reparación civil se compone de esos tres elementos, ¿no? Y ahora lo que me señalan algunos, ¿no? Da el daño al proyecto de vida, ¿no? Entonces va a implicar prácticamente que sostengas, ¿no? Cómo se construye ahí la reparación, la reparación civil. Vamos a ver, eh, comentaba la colega Caterín. Nos pregunta si hay un acuerdo con el fiscal y el imputado sobre la reparación civil sin intervención del agraviado. ¿Puede posteriormente plantear algún recurso para que se anule, puesto que no esté de acuerdo con el monto? Sí, puede darse el caso. Justo en unos momentos más también vamos a ver ello. Se le permite, inclusive cuando se da esto en una audiencia, por ejemplo, ya cuando pasa el caso que la misma se puede haber formalizado la investigación, cuando se formaliza la investigación, no solamente depende del fiscal.
también va a depender finalmente del juez si aprueba o no. Finalmente se da el caso que un juez ha aprobado el acuerdo establecido entre el fiscal y el imputado, pero el agraviado puede impugnarlo, sí, sí podría darse, sí podría darse el caso, sí podría darse el caso. Con el caso del agraviado no esté de acuerdo, se procede con el principio de oportunidad y claro, es que acá tiene que tenerse en claro que el pago que se va a hacer de la reparación civil tiene que atender justamente al daño provocado al agraviado. Entonces, si finalmente la cantidad que se propone tal vez no satisface al daño que se ha realmente realizado, finalmente el agraviado está en todo su derecho de poder buscar revocar ahí el acuerdo. En cuanto al tema de la notificación, estimado Ignacio, por supuesto. Si no ha habido notificación debida, claro que sí. La notificación en este caso constituye un principio garantía constitucional que ha remarcado el mismo Tribunal Constitucional como parte del derecho de defensa. Y no hace mucho salió una sentencia del TC, no la tengo ahorita en la mano, pero resaltada justamente y se retrotalló todo un proceso porque no se había notificado correctamente a la parte eh, denunciada. O sea, sí, sí es posible retrotraer teniendo en cuenta que no se había notificado debidamente. Pero tienes que tener cuidado porque si estás pidiendo nulidad, primero sería cuestión de que se resuelva la nulidad y recién ahí plantear el tema del principio de oportunidad. Justo yo ahorita tenía un tema también en etapa intermedia. En etapa intermedia también se permite el tema del criterio de oportunidad, pero llegamos a la audiencia, era un tema por acusación, por conducción en estado de ebriedad, estando bajo el consumo de las drogas, era el delito que se imputaba. Y llegamos a la audiencia. ¿Qué pasó? Que en su momento no se dio el principio de oportunidad en las diligencias preliminares. Así que el fiscal, que consideraba tener todo, no formalizó investigación, sino que acusó directamente. Llegamos a la audiencia y planteé al juez el tema, planteé una nulidad por el tema de que eh, la acusación directa se realiza cuando el fiscal ya ha recabado todos los elementos de investigación y yo sustentaba, en base al artículo ahí que se regula ese tema de la acusación directa, que el fiscal no había recabado aún todos los actos de investigación, que había aún actos de investigación pendientes. Y el juez, cuando hacía preguntas respecto a la nulidad que estaba planteando, quiso introducir por ahí el tema de principio de oportunidad, porque en la audiencia de acusación, en la audiencia de etapa intermedia, aún está permitido ese tema. Por ahí lo he colocado en una diapositiva más el artículo, creo que está acá en el artículo 150 en el numeral 1 inciso E, ¿no? Que si es posible instar la aplicación, si fuera el caso de un criterio de oportunidad. Pero yo le dije finalmente al juez en esa audiencia que primero resolviera el tema de la nulidad y después ya de repente podríamos hablar del tema, de un tema de oportunidad, ¿no? Eh, Hablaba acá, a ver, el colega Alex, en la misma línea, en el delito de falsificación de documentos en etapa de acusación, cómo se aplicaría el principio. Es que justo yo le comentaba, estimado Alex, de acuerdo al 350 numeral uno, cuando uno le dan para contestar la acusación, uno puede instar la aplicación del criterio de oportunidad. Eh, o inclusive, si tú no lo planteaste en el control de acusación, en tu contestación a la acusación, también puedes plantear a la audiencia. El juez más que contento que le ahorre todo el trámite de todas las sesiones, que pueda tomarse ese que puedan tomarle la investigación por ese delito. ¿No? Y a ver, si en este caso se aplicaría de esa, sí podría aplicarse de esa manera, por más que no hayas contestado en la acusación, no hayas contestado proponiendo el criterio de oportunidad, puedes igual en la audiencia proponerlo. Que fue lo que quiso hacer el juez en la última sesión, que les estoy comentando, pero que finalmente le pedí que primero se resolviera la nulidad antes de
proponer un tema de oportunidad. Pero bueno, finalmente el juez dijo que iba a tomarse un tiempo para resolver primero la nulidad y bueno, ya ver ahí lo que correspondiese, ¿no? A ver, entonces estábamos todavía acá en el numeral 5 del artículo 2. Eh, Muy aparte, el fiscal puede, por ejemplo, imponer adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés social o del Estado, sí. En el caso, por ejemplo, al menos en conducción en estado de ebriedad, en el distrito de Huaura, se hace un pago de la reparación civil tanto a la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como a la Fiscalía misma. Entonces, oye, pero ¿por qué un pago a la Fiscalía si ellos no son los agraviados, ¿no? Y finalmente el artículo 2 numeral 5 les da ese camino para que ellos pudieran imponer un pago adicional a favor de una institución de interés social o del Estado. Sí, sí podrían hacerlo. Institución de interés social, por ejemplo, cuando hacen la Teletón, ¿se podría hacer? Yo considero que sí, si se toma en cuenta este término de institución de interés social, sí se podría hacer. Eh, bueno, ahora respecto a ver, independientemente de los casos establecidos, ya. Acá ya entramos un poco con el tema del acuerdo reparatorio en los delitos culposos, por ejemplo, una vez que eh, se pueda dar alguno de estos casos, si las partes ya llegan a un acuerdo, lo presentan eso al fiscal y ya queda tranquilamente ahí el tema, ¿no? El fiscal se abstiene de ejercer la acción penal. El fiscal contento, el fiscal feliz, porque eso también suma a su producción, que finalmente lo que ellos buscan, como todo funcionario, lograr a fin de año, ¿no? Tener la mayor cantidad de producción posible. El fiscal de oficio, o sea, si el fiscal lo desea por sí mismo, o si el imputado lo propone, o si la víctima lo propone también, se puede dar el tema del acuerdo reparatorio. Se da el tema del acuerdo reparatorio, igual el fiscal tiene que emitir su disposición de que se abstiene de ejercitar la acción penal, ya que las partes llegado, han arribado a un acuerdo reparatorio respecto a los hechos. Ahora hay que tener cuidado, amigos, porque muchas veces algunos abogados dicen, ya una vez, principio de oportunidad, de una vez, acuerdo reparatorio, y no revisan los hechos y resulta que no hay delito. Hace poco llegaba justo un caso a mí, y era una persona procesada, bueno, denunciada recién por falsedad ideológica, si más no me equivoco, o genérica y lo estaban denunciando, lo acusaban a él de haber clonado una placa. ¿Y qué pasó? Que cuando el policía le puso la papeleta a nombre de esta placa clonada, ¿no? ¿De quién habrá sido la placa? Pasa que con una persona cuando dice que le llega la notificación a su celular, que tenía una papeleta, eh, decide poner la denuncia, ¿no? Ah, como la papeleta figuró a nombre de él, él me ha clonado mi placa. Entonces esta persona, cuando le llega la notificación, y viene hacia mí, me comentaba que otros abogados le habían dicho principio de oportunidad una vez y te ahorras todo este tema, págale una reparación civil minúscula y ya queda ahí el tema. Ahí ya era por falsedad genérica. Y revisando bien los hechos que tenía fiscal, le digo, no, vamos a declarar y nada más, porque no había nada, no había necesidad de llegar a un principio de oportunidad. No había nada de ello, porque no había elementos que lo incriminen. Y ya justo hoy día, no sé, unas horas me notificaron el tema del archivo, porque evidentemente no había nada. Pero ¿cómo es? Es que muchas veces pasa que la persona dice, no, ¿para qué me voy a arriesgar a ser procesado? Voy a gastar en abogado, voy y me van a poner una pena más alta en un juicio, esto demora años,
me va a consumir anímicamente y es verdad, un proceso consume anímicamente. Pero es ahí donde tienes que analizar bien. Y más allá de que lo haga tu abogado o no, tú mismo revisar qué elementos tienen en tu contra. Si no hay elementos suficientes, si no hay algún elemento que señale directamente hacia ti, ¿por qué vas a coger tu principio de oportunidad? ¿Por qué vas a proponer un acuerdo reparatorio? Es por ello que es necesario igual revisar siempre, o al menos en los casos que sí es necesario, ¿no? Porque si tienes obviamente que te han detenido en la calle tal, que cuando se te detuvo, se te sometió al examen de dosaje etílico, arrojó más de 0,5, obviamente frente a esas pruebas ya es complicado ya eh, poder decir o querer demostrar tu inocencia. No, pero hay casos en que sí es posible. Y hay que luchar. Eh, bueno, a ver, en los casos de minería ilegal, por ejemplo, estos artículos que están regulados en el 307A, revisando el 307A, justo lo tenía por acá hace un momento, el 307A, si más no me equivoco, este es el delito de minería ilegal. En el supuesto del 307A, asimismo en el supuesto del 307B, que es el delito de, bueno, son las formas agravadas de la minería ilegal, el 307C, que es el delito de financiamiento de la minería ilegal, el 307D, que es el delito de obstaculización de la fiscalización administrativa, el, y el 307E, que es el delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinadas a la minería ilegal. En esos delitos, cuando se da el caso en el que se observe que el agente mismo ha suspendido sus actividades ilícitas de modo voluntario, definitivo, comunicando el hecho al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, a la UEFA, en estos casos el fiscal también podrá extenerse de ejercer la acción penal. ¿Y qué hacemos con el daño que se le ha provocado al medio ambiente, no? Talaron tanta cantidad de árboles, dañaron eh, tantos ecosistemas. Para eso también se establece un tema de reparación civil, que justamente a través del principio de oportunidad se llega a ese acuerdo. Ahora, no procede la aplicación del principio de oportunidad cuando se da el caso de una persona que tiene la condición de reincidente o habitual. Tampoco va a proceder la aplicación del principio de oportunidad ni el acuerdo reparatorio cuando la persona viene desde hace poco tiempo, también 5 años, de haberse acogido a un principio de oportunidad. Si te han detenido no hace mucho, la semana pasada, por haber conducido en estado de ebriedad, te sometiste a un principio de oportunidad, pagaste tu reparación civil al toque, y este fin de semana te vuelven a detener. Puedes someterte nuevamente a un principio de oportunidad. La norma dice que no. La norma dice que no. Pero me he encontrado con más de un caso en el cual el fiscal lo han permitido. Han permitido, se acogen un tema de que, de los principios, que el derecho penal última ratio, que dice que no va a volver a hacer realmente ser, y aún sin haber pasado 5 años, al fiscal es que acoge nuevamente el tema del principio de oportunidad. Pero bueno, como hemos señalado, lo hacen mayormente a veces con la intención de aumentar también el tema de la producción, ¿no? Pero bueno. Doctor, disculpe, su micro está apagado. Ah, perdón, disculpe, muchas Ya, gracias. sí. Perdón, muchas gracias. Sí, estimado Alex, respecto a lo que mencionabas ahí en la pregunta,
El numeral 9 literal B, señala cuando se traten de delitos de la misma naturaleza. ¿No? En esos casos no se podrá, no se podrá coger nuevamente el principio de oportunidad. Pero el literal C no hace esa excepción, señala simplemente, si se hubiera cogido el principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los 5 años anteriores a la comisión del último delito. Ahí no se hace la excepción del literal B. Así que por ese lado sí podrían ser delitos de la misma naturaleza o de otra naturaleza. Primero, cometiste hace un tiempo un delito de daños. Te acogiste a al principio de oportunidad. Y ahora, nuevamente, no ha pasado, no sé, no ha pasado ni un año y ya te han denunciado por otro delito. Y quieres acogerte también a un principio de oportunidad. Pero esta vez no es daños, esta vez lesiones. Delitos contra una persona. De acuerdo al literal C del artículo 9 no sería posible. No sería posible, ¿no? Pero bien, y por último, cuando llegamos a la audiencia de etapa intermedia, en el control de acusación, también puede darse el tema de que se acuerde finalmente, acá señala criterio de oportunidad, ¿no? Y no me ha tocado mucho ver esto en alguna audiencia. La última que tuve, que fue la única ocasión que pude verlo, el juez señaló que, bueno, podemos acoger un principio de oportunidad, señor abogado. Yo, bueno, no acepté en ese momento hasta que se resuelva la nulidad, pero sí puede ser posible. La intención es de que estas figuras, tanto el principio de oportunidad como el acuerdo reparatorio, sirvan o ayuden a poder ponerle fin a estos conflictos que puedan suscitarse. Frente a la lesión de un bien jurídico, hay maneras de poder reparar el daño sin tener que llegar a todo un juicio. Así que eh, tiempo y recursos son los que se ahorran. Ahí recae mucho la importancia del principio de oportunidad y del acuerdo reparatorio. Porque sobre todo ahora que pasamos por esto de fiestas de Halloween, canción criolla, ya cada uno celebra lo que mejor le va. Pero ¿cuántas personas detenidas por haber manejado en estado de ebriedad? ¿Cuántos procesos ahí tendrían que llegar al Poder Judicial? ¿Cuántos juicios tendríamos que estar realizando en el Poder Judicial? Ya más con la carga que tienen, ya. Entonces es importante estas figuras que el código reconoce. Así que bien, dicho todo ello, estimados amigos, no sé si hubiese alguna pregunta más o en todo caso podamos ya concluir con el espacio. Estimada Leslie, Listo, doctor. Muchísimas gracias. Vemos que no hay más preguntas, así que, doctor, agradecerle en nombre del portal jurídico El Diario del Abogado. Muchísimas gracias por su excelente y clara disertación. Asimismo, esperamos poder contar con su participación en futuros eventos, doctor. Muchísimas gracias. a ustedes muchas gracias por la invitación. Gracias, Alex. Gracias a todos los que se han conectado. Muchas gracias. Hasta Buenas, luego, doctor. Muchas gracias. gracias. Invitamos a todos los participantes a acceder al certificado, para lo cual se pueden comunicar con el 985972-395. Muchas gracias con todos.